Hola, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el que veremos cómo hacer nuestro propio barniz vitrificador casero, de forma fácil, rápida y económica. Solo necesitaremos alcohol y silicona líquida a partes iguales. Este barniz ya os lo presenté en el vídeo anterior en el que reciclamos unas botellas de vidrio. Os dejaré el enlace en la descripción. Pondremos estos dos ingredientes en un envase que cierre hermético y los mezclaremos muy bien durante un rato. Cuando esté bien mezclado lo tapamos y lo dejaremos reposar durante varias horas y entonces ya estará listo para su uso. Los utensilios que usemos con esta mezcla deberemos limpiarlos con alcohol. Os recomiendo que no uséis un pincel muy bueno porque es probable que se os estropee. Vamos a reciclar unos botes de vidrio y lo primero será limpiarlos bien con alcohol. Dejamos sin pintar la parte superior e inferior para que se vea el contenido con el que lo rellenemos y para ello ponemos cinta de pintor para separar las zonas que no queremos pintar. Yo pinté con pintura a la tiza que no necesita imprimación y la apliqué con esponja, pero también podríamos usar un pincel. Cuando estoy pintando veréis en el vídeo que se ven como muchos grumos en la pintura, pero eso desaparece solo y se queda solo una ligera textura. Dejamos que se seque o secamos con el secador de pelo para no esperar. Con una capa de pintura suele ser suficiente, pero si es necesario aplicaríamos dos y dejamos que se seque bien. Yo estoy aprovechando restos de servilletas que usé en otros trabajos. Las recortamos las partes que vamos a usar con un pincel humedecido en agua y esto lo hacemos para que la servilleta se integre mejor con el fondo, pues al hacerlo de esta manera queda una pelusilla por los bordes del dibujo. Aplicamos una capa fina con un pincel suave y extendemos bien la cola de decoupage o cola de carpintero rebajada con un poquito de agua y colocamos con cuidado el dibujo. Alisamos si es necesario, pondremos un plástico encima para no romper el papel. Y a continuación aplicamos cola por encima con un pincel suave, desde el centro hacia los bordes, para que no nos queden arrugas. Y así hasta cubrir la superficie que tenemos pintada y la dejaremos secar.
Ponemos cola blanca de carpintero en los bordes de la pintura y pegaremos un encaje, puntilla o pasamanería, lo que tengáis si os guste más. Dejaremos que se seque muy bien y daremos 2 capas de nuestro barniz, dejando que se seque muy bien entre capa y capa. El producto que nos sobre lo cerraremos muy bien para que no se seque. Si le ponemos un plástico entre el recipiente y la tapa, nuestro barniz aguantará mucho tiempo. Y por último, solo nos queda meterlos en el horno frío y ponemos a calentar con los botes dentro durante 25 minutos a 100 grados centígrados. Los dejaremos dentro del horno hasta que estén completamente fríos. Al hacer esto nos quedarán con un aspecto vitrificado que podremos lavar con agua y jabón perfectamente sin miedo a que se estropee. Esto solo si queremos usarlo como vitrificador, pero podemos usar este producto como un barniz cualquiera sin problema y sin tener que meterlo al horno. Esto es todo, espero que os guste el vídeo, dejadme un like si es así, un comentario y suscribiros si no estáis suscritos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.